¿Sabes qué es lo que más paraliza al ser humano? No es la pobreza, no es la enfermedad, ni siquiera la muerte, es el miedo. Ese susurro constante que te dice que no puedes, que no lo lograrás, que estás solo en tus luchas. Tal vez estás aquí porque el miedo te ha robado el sueño, la paz o incluso la esperanza. Quiero que sepas algo, no llegaste aquí por casualidad. Dios conoce exactamente lo que estás viviendo y tiene un plan específico para liberarte de cada temor que te agobia. Jesús mismo nos enseñó: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas no son solo palabras bonitas, son una promesa de transformación real. Cristo no vino a darnos una religión más, sino a darnos una vida libre del dominio del miedo. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: con fe en Dios, mis miedos se disipan y mi esperanza se renueva. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida llena de confianza, paz y propósito divino. Comencemos. Número 1. Ese miedo que sientes no comenzó contigo, pero puede terminar contigo. Hoy quiero que respires profundo y recuerdes algo que a veces olvidamos cuando el miedo aprieta. Dios ya controla absolutamente todo, incluso ese miedo que tú crees que es solo tuyo. Esa sensación de ansiedad que parece heredada, ese patrón de temor que notas en tu familia. Nada de eso está fuera del alcance del Señor. La Biblia lo dice claramente en Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo nos abre los ojos a una verdad poderosa y a la vez difícil. A veces, los miedos que sentimos no comenzaron con nosotros. Hay cadenas espirituales que vienen de generaciones atrás. Padres temerosos, abuelos que vivieron con ansiedad, patrones familiares de angustia, inseguridades heredadas. Esas cadenas parecen invisibles, pero las sentimos en el alma. Lo que quiero que entiendas es que así como esas ataduras han llegado hasta ti, también pueden terminar contigo si decides creer que Dios controla tu historia y que su poder puede romperlas. Hay personas que viven toda su vida tratando de escapar de los errores de sus padres. Tal vez te sorprendes pensando: no quiero ser como mi papá, ojalá no me pase lo mismo que a mi mamá. Y en esa lucha interna empiezas a caminar por la vida con miedo, como si tu destino ya estuviera escrito para repetir las mismas caídas. Pero Dios no te llamó a repetir una historia de derrota. Él te llama a escribir una historia nueva. Sí, es cierto que el pecado tiene consecuencias que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, pero también es cierto que la sangre de Cristo tiene el poder de romper cualquier maldición generacional. Ese miedo que tienes a fracasar, a ser abandonado, a quedarte solo, no comenzó contigo, pero puede terminar contigo, porque Dios ya está escribiendo un nuevo capítulo para tu familia. Tú puedes ser el que rompa la cadena. Cuando reconoces esto y decides soltar el control y poner tu confianza en las manos de Dios, algo sobrenatural empieza a pasar. Él te recuerda que no tienes por qué cargar solo con esas herencias espirituales. Él te da autoridad en Cristo para romper cadenas. La palabra dice en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Tú tienes esa autoridad. En vez de repetir el mismo patrón, puedes declarar en oración: Señor, en tu nombre, renuncio a los miedos heredados, renuncio al espíritu de ansiedad, rompo las cadenas que ataron a mis padres y declaro que en mi vida y en mi familia comienza una historia diferente. Esa oración tiene poder, porque no depende de tus fuerzas, sino del control absoluto de Dios sobre tu vida. Tal vez sientes que tus rodillas tiemblan al pensar en enfrentarte a tus propios temores. Tal vez te preguntas si de verdad podrás ser distinto a quienes vinieron antes que tú.
Y yo quiero mirarte a los ojos espiritualmente y decirte, sí, puedes, porque no lo haces solo. La sanidad generacional no empieza cuando tú logras ser fuerte por ti mismo, sino cuando reconoces que Dios está en control incluso de tu pasado familiar, incluso de lo que no pudiste elegir. Él toma tu historia rota y la transforma en testimonio. Él toma tus miedos heredados y los convierte en confianza, pero necesitas dar el primer paso, confiar en que Él es más fuerte que tus cadenas. Y aquí quiero que cierres los ojos por un momento y pienses, ¿qué miedos has sentido desde niño? ¿Qué inseguridades ves repetirse en tu familia? ¿Qué cadenas espirituales te gustaría que terminaran contigo? Porque ahí, justo ahí, es donde Dios quiere trabajar. No para avergonzarte, sino para liberarte. No para señalarte, sino para mostrarte que ya tenía el control cuando tú ni siquiera sabías que había una batalla espiritual en tu linaje. Hay un momento en la vida en el que tienes que decidir que lo que comenzó con tus padres no tiene por qué continuar contigo. Que tu identidad ahora está en Cristo, no en las heridas de tu árbol familiar. Que eres hijo de un Dios que rompe cadenas, que sana generaciones y que te llama a confiar en su soberanía. Relájate, respira, descansa en su promesa, porque lo que para ti parece un patrón imposible de romper, para Él es solo una oportunidad más para mostrarte su poder. Hoy puedes ser esa persona que marca un antes y un después en su familia. Hoy puedes ser el que decide renunciar a los miedos heredados y abrazar la libertad que Dios te ofrece. Porque Él controla incluso la herencia espiritual que recibiste. Porque Él te llama a vivir sin temor. Porque en Él eres verdaderamente libre. Y eso significa que puedes caminar sin miedo, porque donde antes había cadenas, ahora hay paz. Donde antes había ansiedad, ahora hay confianza. Donde antes había un patrón de miedo, ahora hay una nueva historia escrita por el dedo de Dios. Número 2. Tu mente puede renovarse cada día. No estás condenado a pensar igual. Relájate, respira profundo y escucha esta verdad. Dios no solo controla las circunstancias que te rodean, también tiene el poder de transformar lo que pasa dentro de tu mente. A veces creemos que el miedo es simplemente una emoción pasajera, pero en realidad muchas veces es el resultado de patrones mentales repetidos que hemos reforzado sin darnos cuenta. Y aquí es donde la palabra de Dios entra a iluminar incluso las conexiones más oscuras de nuestro cerebro. Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es simbólica, es real, es tangible, y empieza cuando dejamos que la palabra de Dios moldee nuestra manera de pensar. Dios diseñó tu cerebro para la fe. No estás condenado a pensar con miedo toda la vida. Nuestro Creador formó el cerebro con plasticidad, con la capacidad de aprender y desaprender, de crear caminos nuevos. Y esos caminos nuevos empiezan a formarse cada vez que eliges confiar en Él en vez de ceder al temor. Así como el miedo puede convertirse en un hábito mental que desgasta, la fe también puede convertirse en un hábito que sana. Cada vez que repites la verdad de Dios sobre tu vida, algo sucede en tu mente. Cuando dices, Dios tiene el control, no tengo que temer, no solo estás haciendo una oración bonita, estás empezando a reorganizar tus pensamientos, a entrenar tu mente para descansar en la soberanía del Señor. Piensa en esto. Cuando Pablo escribió a los romanos sobre la renovación del entendimiento, no tenía en sus manos los descubrimientos de la neurociencia moderna. Y sin embargo, describió perfectamente un principio que hoy sabemos es verdad. Cada vez que tú eliges llenar tu mente con la palabra, en vez de con pensamientos de temor, literalmente estás rehaciendo los caminos de tu cerebro.
Estás rompiendo circuitos de ansiedad y construyendo circuitos de paz. Eso es lo que significa renovarse. No conformarte a este mundo que vive esclavo de la preocupación, sino dejar que tu mente sea transformada por el Espíritu. Y esa transformación no es instantánea, es progresiva. No te desesperes si todavía sientes miedo a veces. Cada paso cuenta. Cada día que eliges decir, Dios tiene el control de mi situación, no voy a dejar que esto me domine, tu mente está aprendiendo. Es como fortalecer un músculo espiritual. Al principio parece difícil, pero con la práctica, la confianza se vuelve tu nueva naturaleza. Es aquí donde la repetición de las verdades bíblicas cobra tanto valor. Cuando repites una y otra vez promesas como Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tu mente empieza a grabar esa verdad. El miedo pierde su poder cuando comprendes que puedes renovar tu mente a diario, que cada día tienes la oportunidad de pensar diferente y descansar. Así que, la próxima vez que te asalte el temor, no digas, soy así, no puedo cambiar. Di, Dios está cambiando mi mente porque Él tiene el control. Esa es tu victoria. La meditación en la palabra es la herramienta más poderosa que Dios te ha dado para reprogramar tus pensamientos hacia la paz. Tómate un tiempo todos los días, aunque sea unos minutos, para cerrar los ojos y repetir sus promesas. Imagina su voz diciéndote, no temas, porque yo estoy contigo. Siente cómo esa paz empieza a instalarse en lo profundo de ti. Esa quietud no es magia, es el resultado de su espíritu trabajando en tu interior, transformando tu mente para que se alinee con la confianza en su control soberano. Quiero que reflexiones conmigo por un momento. ¿Te das cuenta de que cada vez que decides creer que Dios controla tu vida, literalmente estás cambiando tu cerebro hacia la paz? Sí, así como el miedo te entrenó para dudar, la fe te entrena para descansar. No hay nada en ti que Dios no pueda renovar. Tu pasado, tus pensamientos, tus hábitos, todo puede ser transformado cuando te rindes a Él. Así que no te desesperes ni te culpes por los pensamientos que has tenido. Mejor agradece que tienes un Padre que diseñó tu mente para ser renovada. Relájate, respira y repite conmigo, mi mente está siendo transformada porque Dios tiene el control. Cada vez que lo haces, estás dando un paso más hacia esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el miedo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el que hizo el cielo y la tierra, el que te formó con sus manos, el que sostiene tus pensamientos en su amor. Hoy puedes decidir empezar a renovar tu mente, no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque confías en que Él ya tiene todo bajo control. Y cuando confías, tu corazón se calma, tu mente se ordena, tu espíritu descansa. Esa es la belleza de la transformación en Cristo. Esa es la promesa de Romanos 12:2 hecha realidad en tu vida. Y esa es la razón por la que puedes desde ya relajarte. Porque Dios ya está trabajando en tu mente para que tus pensamientos reflejen su paz y no tu temor. Número 3. El silencio de Dios no significa que te haya abandonado. Relájate, respira profundo y escucha estas palabras con el corazón abierto. Porque sé que hay momentos en los que el miedo se disfraza de soledad y te hace sentir que Dios no está. Sé lo que es arrodillarse y orar y no escuchar respuesta, lo que es mirar al cielo y no ver señales, lo que es caminar entre lágrimas y preguntarte, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Es natural que el corazón tiemble ante la sensación de abandono divino. Y no estás solo. Hasta Jesús mismo colgado en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como lo dice el Salmo 22:1. Si Él, siendo el Hijo, sintió el peso del silencio del Padre, tú también tienes permiso para sentirlo. Pero hoy quiero recordarte algo con ternura. El silencio de Dios nunca es su abandono. En nuestra fragilidad,
Confundimos su quietud con su ausencia. Creemos que si no escuchamos su voz o no vemos milagros inmediatos es porque nos ha dejado solos. Pero eso no es cierto. Dios nunca detiene su control. Él sigue gobernando cada detalle aunque tú no lo percibas. Como el buen pastor que guía a su rebaño incluso en la noche oscura, su presencia es más grande que tus sentidos. Tal vez tus emociones gritan que Él no está, pero su palabra afirma que nunca te dejará ni te desamparará. Relájate, porque aunque no lo veas, Él ya está trabajando en lo invisible para preparar tu liberación. Si Jesús experimentó esa sensación de abandono y aún así entregó su espíritu confiado en las manos del Padre, ¿por qué no habrías tú de hacer lo mismo? Esa sensación de vacío que sientes no significa que Dios te soltó la mano. Es más bien una oportunidad para aprender a confiar sin depender de señales. Aquí es donde tu fe madura, donde tus raíces se profundizan, donde tu corazón aprende a descansar en lo que Él prometió y no en lo que tú alcanzas a sentir. Respira y dile a tu alma, no te inquietes, porque Dios sigue teniendo el control incluso cuando guarda silencio. El miedo al abandono divino pierde fuerza cuando recuerdas las promesas que Él ya dejó por escrito para ti. Palabras como, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, siguen siendo verdad hoy, aunque tus emociones no las comprendan. Su amor no depende de tus obras. Su presencia no se retira porque tú falles. Su plan no cambia porque tú dudes. Tú no estás solo. Nunca lo has estado y nunca lo estarás. Los tiempos de silencio son espacios sagrados donde Él te enseña a escuchar con otros oídos, a ver con otros ojos, a descansar incluso cuando no entiendes nada. A veces, cuando más desesperadamente sentimos que necesitamos una prueba de su amor, Él calla para que aprendas que ya te lo demostró todo en la cruz. La sensación de abandono es momentánea, pero su amor es eterno. Su fidelidad no caduca, su control nunca se debilita. Hoy quiero susurrarte esta verdad al oído espiritual. Tal vez sientes que Dios no está, pero ¿y si te dijera que su silencio no es su ausencia? ¿Y si en vez de abandonarte está afinando tu fe? ¿Y si en esta prueba está enseñándote a confiar incluso cuando no hay señales? Eso es madurez espiritual. Aprender a relajarte incluso cuando el cielo parece cerrado. Aprender a esperar incluso cuando no ves nada. Aprender a creer que Él sigue ahí, sosteniéndolo todo, cuidando cada detalle. Mira tu vida con otros ojos. ¿Cuántas veces pensaste que estabas solo y después te diste cuenta de que Dios sí había estado allí? En cada lágrima recogida, en cada puerta abierta a tiempo, en cada persona que puso en tu camino, Él estuvo presente. No lo dudes ahora. No permitas que el miedo te convenza de una mentira. Su silencio no significa que hayas soltado las riendas de tu historia. De hecho, es en esos momentos donde más cerca está, trabajando en lo profundo, moldeando tu carácter, preparando tu salida. Así que hoy, respira otra vez. Relájate y repite estas palabras hasta que tu alma las crea. No estoy solo. Dios no me ha abandonado. Él todavía tiene el control. Porque aunque las emociones digan lo contrario, la palabra lo afirma. Aunque el miedo te susurre mentiras, su amor sigue siendo verdad. Aunque el silencio sea largo, su plan sigue siendo perfecto. Confía en que este es solo un capítulo de tu historia, no el final. La sensación de abandono pasará, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Su paz volverá a inundar tu corazón. Su luz volverá a brillar sobre ti. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que incluso en su silencio, Él estuvo obrando por ti. Hoy es el día para descansar en esa certeza. Hoy es el día para relajarte y confiar en que el Dios que controla todo no te soltó ni lo hará. Porque su control es más fuerte que tu miedo,
su amor más grande que tu soledad y su presencia más real que cualquier emoción pasajera. Número 4. No todo miedo es tu enemigo. Algunos te protegen. Relájate, respira profundo y abre tu corazón a esta verdad que quizá hoy necesites escuchar. Porque no todo miedo viene a destruirte. Hay temores que no son ataques del enemigo, sino inquietudes santas que Dios usa para despertarte y guiarte. Esa sensación en el pecho que te incomoda a veces no es para paralizarte, sino para invitarte a mirar más alto, a discernir espiritualmente lo que ocurre a tu alrededor. El apóstol Pablo habla de esto en primera a los Corintios 12:10, cuando dice que a unos Dios les da el hacer milagros, a otros profecía y a otros discernimiento de espíritus. Y ahí está la clave: discernir. No todo miedo es igual, y el Espíritu Santo nos ayuda a diferenciar entre el miedo destructivo que viene para oprimirte y la advertencia divina que viene para protegerte. Cuando sientas temor, no asumas de inmediato que es el enemigo atacándote. Detente, ora y pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque Dios en su soberanía incluso puede usar el miedo para acercarte más a Él, para hacerte sensible a lo que está mal y llevarte a la oración. Este discernimiento espiritual es un regalo precioso. Nos libra de actuar impulsivamente, nos enseña a depender de Él y nos recuerda que nada escapa de su control. Sí, incluso las advertencias que nos da están bajo su perfecta voluntad. El don del discernimiento nos permite ver más allá de las emociones y entender qué está pasando realmente en el plano espiritual. Es como mirar una tormenta sabiendo que hay un plan mayor detrás. Cuando el miedo viene acompañado de una voz que te lleva a la oración, a buscar refugio en su palabra y a tomar decisiones sabias, no lo rechaces. Eso puede ser la voz del buen pastor diciéndote: aléjate de ese camino, o vuelve a mis brazos. Esa es la diferencia entre un miedo que te esclaviza y una advertencia que te salva. Ambos pueden sentirse similares en el cuerpo, pero solo uno viene para bien. Hay sabiduría divina incluso en el temor. Cuando el miedo te mueve a doblar rodillas y clamar a Dios, se convierte en un instrumento de su gracia. Cuando el miedo te hace evaluar tus pasos y preguntarte si estás en obediencia a su voluntad, no es para destruirte, sino para santificarte. La pregunta clave es: ¿este temor me acerca más a Dios o me aleja de Él? Porque el miedo del enemigo siempre busca separarte, mientras que el temor santo siempre te empuja hacia los brazos del Padre. La oración y la palabra son tus mejores aliadas para discernir de dónde viene lo que sientes. Si tu corazón está inquieto y las dudas te asaltan, detente. No corras en pánico, no tomes decisiones apresuradas, no permitas que la confusión te gobierne. Toma tu Biblia, busca su presencia, deja que su Espíritu te hable, porque Él es fiel para darte claridad. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra siempre te mostrará si esa inquietud es un ataque para desviarte o una alerta para protegerte. No olvides que el único miedo que realmente debemos cultivar es el temor reverente hacia Dios. Un temor que no paraliza, sino que inspira obediencia, que produce humildad, que reconoce su majestad y su control sobre todas las cosas. Ese temor no es esclavitud, es libertad, porque cuando tu corazón está lleno del temor de Dios, todos los demás miedos pierden su poder sobre ti. Cuando sabes que Él es soberano y bueno, ya no vives dominado por el miedo del hombre ni por las amenazas del enemigo. Solo buscas agradar al que tiene el poder de sostener tu vida y tu eternidad. Quiero que pienses en esto con calma. Y si ese miedo que sientes hoy no es para paralizarte, sino para llevarte de vuelta a los brazos de aquel que controla lo que te preocupa.
Y si esa inquietud es un susurro del cielo diciéndote, hijo, no sigas por allí, vuelve a mí. No rechaces las alertas que el Espíritu pone en tu corazón. Aprende a discernirlas, a escucharlas con sensibilidad, a convertirlas en oración. No hay nada más sabio que acudir a Dios con un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando no entiendes completamente lo que Él está haciendo. Hoy puedes elegir cómo responder a ese temor. Puedes dejar que te aplaste o puedes dejar que te empuje a su presencia. Puedes permitir que el enemigo te acuse o puedes levantar tu mirada y decir, Señor, si esto viene de ti, enséñame qué debo hacer. Y si no viene de ti, repréndelo en tu nombre. Esa es la oración de un corazón maduro. Esa es la oración de alguien que entiende que Dios sigue teniendo el control, aun cuando lo que sientes sea inquietante. Relájate, respira profundo, porque nada de lo que sientes está fuera del conocimiento de tu Padre. Pídele discernimiento para saber qué hacer con lo que pasa en tu corazón. Pídele sabiduría para convertir ese temor en una oportunidad para depender más de Él. Y confía en que sea cual sea la causa, su amor sigue intacto y su control sigue firme sobre ti. Porque el miedo no tendrá la última palabra. La tendrá siempre aquel que te sostiene en su mano y que sabe transformar incluso tus temores en instrumentos para acercarte más a Él. Número 5. Ese cambio que tanto temes puede ser tu próxima bendición. Relájate, respira profundo y entiende algo que a veces olvidamos cuando llega el cambio. Dios sigue teniendo el control. Nada de lo que se mueve en tu vida lo toma por sorpresa. Cada transición que enfrentas, cada puerta que se cierra, cada camino que se abre, ya estaba en su calendario eterno. Por eso el sabio escribió en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye los momentos de estabilidad y los de cambio, las temporadas largas y los giros inesperados. Así que si hoy tienes miedo al cambio, quiero que escuches esta verdad. No eres víctima de las circunstancias, eres protagonista de un plan divino. Dios orquesta los cambios en tu vida, no porque sea caprichoso, sino porque sabe exactamente qué necesita tu corazón para seguir creciendo. Hay temporadas que terminan no porque fallaste, sino porque Dios decidió llevarte a algo nuevo. Y hay nuevos comienzos que al principio asustan, pero en realidad son citas divinas preparadas por su mano. Nada es accidental cuando se trata de sus hijos. Todo tiene su hora. Y eso significa que puedes abrazar los cambios sin temor, sabiendo que Él está detrás de cada detalle. Cuando confías en que tu historia está escrita por aquel que te ama, la incertidumbre pierde su fuerza y la paz vuelve a tu corazón. La fe es la que nos permite navegar las transiciones sin hundirnos en la ansiedad. En lugar de resistirnos al cambio por miedo, podemos caminar con pasos firmes, sabiendo que Dios va delante de nosotros, abriendo el camino. Es normal que el corazón se agite al dejar lo conocido, pero la fe te recuerda que el que controla las estaciones también controla tu próxima temporada. Respira y repite en tu alma: si Dios ya programó este cambio, yo lo voy a vivir con confianza. Cada transición es una oportunidad para soltar el control humano y descansar en su soberanía. Las transiciones revelan cuánta dependencia tenemos de Dios. En los momentos en que todo parece moverse bajo nuestros pies, nos damos cuenta de que nuestra verdadera seguridad nunca estuvo en las circunstancias, sino en Él. Ahí es donde la fe se fortalece y la confianza se profundiza. A veces Dios permite el cambio, no para asustarte, sino para mostrarte una faceta nueva de su fidelidad. Él sigue siendo el mismo, aunque tus escenarios cambien. Él sigue siendo bueno, aunque tus planes sean otros. Él sigue siendo tu refugio, aunque la ruta sea desconocida.
El miedo al cambio se vence recordando esta promesa. Dios va adelante preparando el camino. Antes de que tú llegues, Él ya estuvo allí. Antes de que tus pies pisen esa nueva etapa, sus manos ya la prepararon para ti. Y aunque todavía no entiendes por qué debes soltar lo que dejas atrás, puedes confiar en que lo que viene está en sus planes perfectos. No caminas solo. Nunca has caminado solo. Cada nueva temporada es una invitación a descubrir nuevas formas en las que Dios cuida de ti y muestra su carácter. Quiero que pienses un momento. ¿Y si ese cambio que tanto te asusta no es una pérdida, sino la puerta que Dios está abriendo para llevarte al siguiente nivel de bendición? A veces lo que parece una interrupción es en realidad una promoción espiritual. A veces lo que sientes como una caída es el impulso para tu próxima victoria. No dejes que el miedo te robe la oportunidad de ver su obra en tu vida. Este es tu momento para confiar, para mirar con ojos de fe, para caminar creyendo que Dios ya tiene preparada tu llegada. Relájate. Sí, el camino puede parecer incierto, pero el que te guía no se equivoca. Respira profundo. Sí, el cambio puede doler al principio, pero al final descubrirás que era necesario para cumplir su propósito. Confía en que las estaciones cambian, pero su amor permanece para siempre. Él no te deja a la deriva. Él te toma de la mano y te lleva paso a paso hasta el lugar que Él eligió para ti. Hoy puedes elegir entre quedarte paralizado por el miedo o lanzarte a esta nueva temporada con la certeza de que Él ya lo tiene todo bajo control. Hoy puedes soltar la resistencia y decir, Señor, si esto viene de ti, yo lo recibo con fe. Hoy puedes descansar en la promesa de Eclesiastés 3:1 y declarar, mi vida está en tus tiempos, no en mis miedos. Así que no te aferres a lo que Dios ya te pidió que sueltes. No llores por la puerta que Él mismo cerró para protegerte. No dudes de su plan, solo porque no puedes verlo todo desde aquí. Camina con la seguridad de que lo que viene será bueno, porque viene de Él. Este cambio no te va a destruir. Este cambio te va a acercar más a su corazón. Este cambio te va a enseñar a confiar como nunca antes. Porque al final, quien controla las estaciones, quien escribió tu historia y quien te ama sin medida, sigue al mando de tu vida. Y eso siempre será suficiente para caminar en paz. Número 6. Cuando la iglesia ora unida, el miedo se convierte en valor. Relájate, respira profundo y mira a tu alrededor con ojos espirituales. Porque cuando el miedo se apodera de una iglesia entera, cuando la incertidumbre parece contagiarse en la comunidad, ahí también Dios sigue teniendo el control. Tal vez hoy tu congregación atraviesa una crisis, quizá una persecución, una pérdida, un escándalo, una división. Y es normal sentir miedo cuando lo que se construyó por años parece temblar. Pero aquí hay una verdad que la iglesia primitiva nos enseñó y que sigue vigente. El miedo colectivo se vence con oración corporativa, no con estrategias humanas, no con debates sin fin, sino cuando los hijos de Dios se reúnen y claman juntos por su intervención. En Hechos 4:31 está escrito: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No huyeron del miedo, lo enfrentaron orando juntos hasta que el Espíritu Santo les llenó de valor sobrenatural. Dios controla incluso las crisis corporativas. En medio de la persecución, cuando amenazaban sus vidas y les prohibían predicar, la iglesia no se desanimó ni se escondió. Oraron y Dios respondió. Esa es la lección para nosotros hoy. Porque cuando la iglesia se une en oración sincera, el temor colectivo se convierte en una oportunidad para ver su gloria. La oración congregacional cambia el ambiente espiritual, cambia corazones, cambia resultados. Y eso no depende de cuán grande sea la crisis, sino de cuán grande sea nuestra fe en aquel que nunca deja de reinar.
En estos tiempos, los líderes cristianos son llamados a algo más que administrar o mantener la calma externa. Son llamados a modelar confianza radical en el control divino. Cuando la iglesia está temerosa, el líder debe ser el primero en doblar rodillas y en levantar su voz para recordar: Dios sigue siendo nuestra fortaleza y nuestro escudo. Un líder que se atreve a declarar esperanza y autoridad espiritual cuando otros tiemblan, inspira a su pueblo a hacer lo mismo. La congregación necesita ver pastores y líderes que confían en el plan de Dios incluso cuando no entienden sus caminos. Y esa fe es contagiosa. Si el miedo colectivo puede propagarse como fuego, ¿cuánto más la fe corporativa? Una iglesia unida, creyendo en la soberanía de Dios, puede levantar a toda una ciudad. La oración unida libera el poder de Dios en situaciones que parecen imposibles. Porque cuando la iglesia ora, las cadenas se rompen, las puertas se abren, los corazones endurecidos se ablandan. No importa si la amenaza viene de fuera o de dentro, la oración abre paso a milagros. En Hechos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo. Eso no es casualidad. Eso es la respuesta de un Dios que honra la fe de su pueblo cuando se pone de acuerdo para clamar. Y eso sigue siendo válido para ti y para tu iglesia hoy. La iglesia que confía en el control de Dios no se esconde en los tiempos de miedo, sino que avanza en obediencia. No hay nada más poderoso que una comunidad que en vez de discutir, ora, que en vez de culparse, adora, que en vez de rendirse, proclama: Dios sigue en el trono. Eso cambia el ambiente espiritual y envía un mensaje claro a las tinieblas. Esta iglesia no se doblega al miedo, porque sabe en quién ha creído. Piensa un momento. ¿No es hermoso saber que cuando tu iglesia está en crisis, Dios ya está escribiendo un capítulo de victoria que aún no puedes ver? Cada lágrima que se derrama en oración, cada mano que se levanta en alabanza a pesar del temor, es parte de su plan perfecto para glorificarse aún más en medio de la prueba. Tal vez hoy no entienden por qué están pasando por esto, pero no olviden que Él sigue obrando, Él sigue guiando, Él sigue sosteniendo a su pueblo. Si eres líder, no subestimes tu influencia en estos momentos. Si eres parte de la congregación, no menosprecies el poder de tu oración unida con tus hermanos. Este es el tiempo para levantarse juntos y declarar: aunque la tierra tiemble, aunque las aguas rugen, no temeremos, porque Dios está con nosotros. La iglesia primitiva no era fuerte por sí misma, sino porque aprendió a depender completamente del Espíritu Santo. Relájate, respira profundo y anima a tu iglesia a hacer lo mismo. Porque incluso en la tormenta colectiva, Él sigue controlando el barco. Este no es el final. Esta es solo una oportunidad más para ver cómo su gloria se manifiesta. Levanten las manos, únanse en oración, proclamen su palabra y prepárense para hablar con denuedo cuando Él los llene de nuevo. Porque la iglesia de Cristo no fue llamada a retroceder en tiempos de miedo, sino a avanzar con confianza en su promesa. Y esa promesa sigue siendo firme. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Número 7. Tu dolor más profundo puede ser tu testimonio más poderoso. Relájate, respira profundo y mira tu historia con ojos nuevos. Porque sí, yo sé que el dolor que llevas en el corazón ha marcado tu vida. Sé que los traumas del pasado a veces parecen grietas imposibles de cerrar, pero también sé que Dios no ha dejado de escribir en las páginas de tu historia. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sí, todas las cosas significa todas. También esas heridas que preferirías olvidar. También esos miedos que nacieron del trauma, porque incluso tu dolor está bajo su control y Él tiene el poder de transformarlo en propósito.
Dios transforma el dolor en propósito cuando le das permiso para trabajar en tu interior. Lo que hoy es una herida abierta mañana puede ser un testimonio que ministre a otros. Tal vez hoy todavía te preguntas por qué te pasó lo que te pasó, por qué tuviste que caminar por ese valle tan oscuro, pero Dios no desperdicia nada. Cada lágrima que has derramado, cada noche en que sentiste miedo, cada batalla interna, todo eso lo usa para formarte y para equiparte. Porque Él sabe que un corazón que ha conocido el dolor tiene la sensibilidad para consolar a otros. Esa es la alquimia espiritual. Él toma tu trauma y lo convierte en una herramienta de ministerio, para que tú también seas un instrumento de sanidad. Cuando Pablo escribió que todas las cosas ayudan a bien, no dijo que todas serían agradables o fáciles, dijo que al final todo encajaría en su plan para nuestro bien y su gloria. Eso incluye nuestros traumas más profundos, porque sí, Dios controla incluso nuestro dolor. Él no es indiferente a tus heridas. Cada momento difícil ha sido registrado por sus ojos. Cada vez que tu alma gritó en silencio, Él lo escuchó. Y ahora te invita a confiar en que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Él lo usará para edificarte y para bendecir a otros. De víctima a ministro. Esa es la transformación que el Espíritu Santo hace en quienes se rinden a su proceso. Porque sí, al principio duele. Al principio sientes que el pasado te define, que tus heridas son demasiado grandes, que no puedes sanar. Pero a medida que confías en su soberanía, Él comienza a cerrar esas grietas con su amor. Y entonces algo milagroso sucede. Empiezas a darte cuenta de que lo que te dolía ahora es tu mayor fortaleza. Que la compasión que tienes por los demás nació precisamente de lo que tú sufriste. Que tu testimonio es más poderoso por causa de ese dolor transformado. Los traumas sanados se convierten en herramientas ministeriales. No para que te enorgullezcas, sino para que otros encuentren esperanza a través de tu historia. Esa es la belleza del reino. Dios toma lo roto y lo usa para bendecir. Eso que tanto te costó puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para creer que ella también puede sanar. Tal vez nunca imaginaste que tu experiencia traumática sería la llave para abrir el corazón de alguien más. Pero así es como Él trabaja. Donde tú solo viste ruinas, Él ya veía un altar de testimonio. La sanidad interior es un proceso, no un instante. Dios lo controla y lo guía con tiempos perfectos. Así que no te desesperes si todavía duele, si aún hay días en que el miedo regresa. Eso no significa que hayas fallado. Significa que Él sigue obrando en ti. La restauración no es mágica, es profunda. Él no solo te pone un vendaje, Él sana la raíz. Y cada paso que das hacia adelante es una victoria. Cada vez que eliges creerle, es un milagro. Y cada vez que cuentas lo que Dios ha hecho por ti, tu dolor pierde poder y tu testimonio gana luz. Nuestro testimonio más poderoso nace de nuestro dolor más profundo transformado. Y eso no es casualidad. Jesús mismo cargó con heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Esas cicatrices no desaparecieron después de la cruz. Él las mostró a sus discípulos como prueba de victoria. De la misma manera, tus cicatrices pueden ser una prueba viva de que Dios te levantó. No las escondas con vergüenza, llévalas con humildad y con gratitud, porque son parte de la historia que Él escribió contigo. Así que relájate, no intentes entenderlo todo ahora, no intentes borrar lo que viviste. En vez de eso, entrega tu historia a aquel que sabe transformar traumas en testimonios. Respira profundo y dile: Señor, aquí está mi dolor, úsalo para tu gloria. Y prepárate para ver cómo lo que un día te hizo llorar se convierte en la razón por la que otros son sanados.
Porque Dios no solo controla las circunstancias externas, también gobierna las internas, y tu corazón está seguro en sus manos. Hoy puedes elegir seguir siendo esclavo del miedo o confiar en que Él está escribiendo algo hermoso con tu vida. Hoy puedes mirar atrás y ver ruinas, o mirar hacia adelante y ver propósito. Hoy puedes decidir que tu trauma no será tu identidad, sino tu plataforma para glorificar a Dios. Él es experto en hacer nuevas todas las cosas, y eso te incluye a ti. Porque incluso en tu dolor, Él sigue teniendo el control, y lo que un día fue tu mayor miedo, mañana será tu mayor testimonio. Número 8. La incertidumbre no le causa incertidumbre a Dios. Relájate, respira profundo y deja que esta verdad entre en lo más hondo de tu corazón. Tu vida no es un accidente. Lo que hoy te causa incertidumbre, lo que te hace cuestionarte si realmente tienes un propósito, no sorprende a Dios. Él ya escribió tu historia desde antes que tomaras tu primer respiro. Jeremías 1:5 lo dice con una ternura que conmueve. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y si Él ya te conocía antes de nacer, ¿por qué temer que tu futuro quede a la deriva? Tu propósito no está perdido, porque nunca dependió de tus planes, sino de su perfecto control sobre cada capítulo de tu vida. La incertidumbre sobre el futuro se calma cuando entiendes que Dios ya tiene un plan para ti. Aunque hoy no lo veas claramente, aunque el camino parezca cubierto de niebla, Él conoce el final desde el principio. No hay nada que vayas a enfrentar mañana que Él no haya previsto ya. No hay pregunta que tú puedas formular que Él no tenga respuesta. Por eso puedes descansar, incluso cuando no entiendes nada, incluso cuando el miedo parece ganar terreno. Tu vida está en manos seguras. Dios escribió cada uno de tus días en su libro y Él no comete errores. La paz empieza a florecer cuando dejas de intentar controlarlo todo y simplemente confías en quien lo controla todo. Porque tu propósito no depende de que tengas todas las respuestas ahora. A veces la ansiedad nos hace creer que hasta que entendamos exactamente a dónde vamos, no podemos tener paz. Pero Dios quiere enseñarte que el verdadero propósito se revela en el proceso de confiar, no en tener un mapa completo, paso a paso, día a día. Y cuando te rindes a ese proceso, la incertidumbre se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios como nunca antes. Tu valor no está condicionado por las circunstancias que hoy vives. Tu propósito trasciende lo que está pasando ahora mismo. No eres menos valioso por estar en una temporada de espera o de duda. No eres menos útil para Dios porque no tienes claro cuál es el próximo paso. Él sigue viéndote como su hijo amado, como su hija elegida, como alguien preparado para hacer buenas obras que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Esa seguridad es suficiente para calmar cualquier miedo existencial, porque sabes que tu historia está escrita por aquel que nunca falla. Cuando la incertidumbre se apodera de tu corazón, acuérdate de la fidelidad pasada de Dios. Mira atrás un momento y piensa en cuántas veces pensaste que no habría salida. Y sin embargo, Él abrió caminos. Recuerda cómo te sostuvo cuando pensabas que no podías más. Si fue fiel antes, lo será también ahora. Él no cambia. Y esa memoria de su bondad es el ancla que estabiliza tu alma en medio de la tormenta de dudas. El miedo existencial se desvanece cuando comprendes que la paz no viene de tener todas las respuestas, sino de saber en qué manos está tu vida. Si tú hoy pudieras ver el cuadro completo que Dios ya tiene en mente para ti, no tendrías miedo, pero esa es la belleza de la fe. Creer sin ver, confiar sin conocer todos los detalles, porque Él ya conoce cada capítulo que todavía no se ha escrito para ti, y está preparando las escenas más hermosas, incluso mientras tú esperas. Piensa en esto un momento y déjame preguntarte,
Te das cuenta de que esa incertidumbre que sientes sobre tu futuro no le causa incertidumbre a Dios. Él no está confundido acerca de ti. Él no está preocupado por tus próximos pasos. Él no está ansioso pensando qué hacer contigo. Él ya lo sabe todo, y lo que planeó para ti es bueno, perfecto y agradable. Tu vida sigue bajo su control, incluso en los días en que a ti te parece que todo es un caos. Así que relájate, respira, y empieza a mirar tu historia con ojos de confianza, no de temor. No necesitas saberlo todo para dar el siguiente paso. Solo necesitas saber que Dios sigue guiándote. Ese es tu propósito hoy, confiar en quien ya escribió tu mañana. Y cuando llegue el día en que todo haga sentido, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo que cada momento, cada duda, cada miedo fue parte del plan para traerme aquí. Que hoy la paz de saber que estás en las manos del autor de tu vida te inunde. Que su voz calme tus preguntas con la certeza de que nunca te ha soltado, y que tu corazón pueda descansar al recordar esta promesa. Él te conoció antes de que existieras, te llamó por nombre y te santificó. Tu futuro está seguro en sus manos. Tu historia no es un borrador. Tu propósito sigue en pie. Y nada de lo que hoy enfrentas puede borrar los planes perfectos que Él ya preparó para ti. Número 9. A veces temes convertirte en quien Dios diseñó que fueras. Relájate, respira profundo y déjame hablarte con sinceridad, porque yo sé que a veces lo que más tememos no es lo que nos pasa afuera, sino lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Hay una parte de nuestro corazón que resiste la santidad, no porque no la deseemos, sino porque sabemos que transformarnos implica dejar atrás lo que ya conocemos. Y lo desconocido, incluso cuando es mejor, puede asustar. Pablo lo expresa con precisión en Filipenses 2:12 cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ese temor y temblor no son miedo de castigo, son respeto profundo por la obra seria y delicada que Dios hace al moldear nuestra alma. El miedo a ser transformados es más común de lo que imaginas. No estás solo si te has sorprendido queriendo avanzar y al mismo tiempo sintiendo temor de dejar lo familiar. A menudo preferimos la comodidad de nuestras viejas costumbres porque conocemos sus límites. Pero la santidad nos llama a un lugar desconocido, un lugar donde no tenemos control, un lugar donde dependemos completamente de Dios. Y ahí es donde muchos retroceden. Pensamos: ¿qué pasará si cambio? ¿Qué pasará si dejo esto atrás? ¿Qué pasará si ya no soy la misma persona? Y ahí el enemigo susurra mentiras para hacernos pensar que la transformación duele más de lo que vale. Pero aquí está la verdad. Dios controla tu santificación. No es una carga que tú tengas que cargar solo. Pablo dice que es Dios quien produce en ti tanto el querer como el hacer. Tú no estás llamado a transformar tu vida por tus fuerzas, sino a rendirte al proceso que Él ya está dirigiendo. Su Espíritu obra con amor y paciencia, respetando tus tiempos, sabiendo hasta dónde puedes soportar y cuándo darte el siguiente paso. No hay prisa en el cielo. Dios no trabaja con látigo, trabaja con manos de alfarero, formando poco a poco el vaso que soñó que fueras desde el principio. La resistencia al cambio espiritual disminuye cuando recordamos que Dios transforma por amor, no por castigo. Él no te lleva por el camino de la santidad para quitarte alegría, sino para liberarte de aquello que te impide disfrutar plenamente la vida que Él diseñó para ti. Cada cosa que Dios te pide soltar no es porque quiera restringirte, sino porque quiere devolverte tu verdadera identidad. La santidad no es prisión, es libertad. No es opresión, es alinearte con la mejor versión de ti mismo, esa que Él imaginó antes de que nacieras.
Quizá hoy hay algo que Él está pidiendo de ti, una actitud, un hábito, una relación, un pensamiento, y tú sientes miedo de entregarlo porque no sabes quién serás después. Y eso está bien. Reconocer el miedo es el primer paso para entregarlo. Y cuando lo haces, Dios lo toma y lo transforma en confianza. No tienes que correr, no tienes que tener todas las respuestas. Solo dile: Señor, produce en mí el querer como el hacer. No quiero resistirme más. Y ahí, en ese pequeño acto de rendición, el temor empieza a perder fuerza y la paz empieza a llenar tu corazón. La santidad es un camino y cada paso cuenta. No te compares con otros, no te exijas ser perfecto de la noche a la mañana. Relájate. Su gracia cubre cada una de tus caídas y su amor celebra cada uno de tus avances. Lo que hoy parece imposible para ti, mañana será natural porque Él lo está haciendo en ti. Él nunca deja a medias lo que empezó, y si Él comenzó a santificarte, también terminará su obra en ti. Y quiero que pienses en esto. ¿No es irónico que a veces temamos convertirnos en las personas que Dios diseñó que fuéramos, cuando ese es precisamente el lugar donde encontraremos nuestra mayor felicidad? Tú fuiste creado para brillar, para reflejar su carácter, para caminar ligero, libre, confiado. Cada paso hacia la santidad es un paso hacia tu verdadera identidad, así que suelta el miedo y confía en aquel que escribe tu historia. Hoy puedes decidir dejar de pelear con el cambio y empezar a abrazarlo. Hoy puedes decirle: haz en mí lo que quieras hacer, aunque yo no lo entienda. Y cuando lo hagas, sentirás su paz. Porque no hay nada más liberador que descansar en las manos de quien controla tu proceso y te asegura el resultado final. Tú solo ocúpate de confiar. Él se ocupará de transformar. Así que respira, relájate y permite que su espíritu siga trabajando en ti. Que cada temor sea reemplazado por confianza. Que cada resistencia sea transformada en rendición. Porque al final, la santidad no es solo un mandato, es un regalo, y Dios, con amor infinito, ya está en marcha para darte ese regalo. Déjalo obrar. Él sabe lo que hace, y tú puedes descansar en que todo lo que hace es bueno. Número 10. Dios puede usar tu cultura única para mostrar su amor. Relájate, respira profundo y abre los ojos a una verdad que a veces olvidamos. Dios también controla la diversidad que nos rodea. No hay nada en tu trasfondo cultural, ni en la cultura del otro, que esté fuera de su diseño soberano. El miedo a lo diferente es una reacción humana natural, pero no tiene cabida en un corazón que ha entendido que Cristo rompió todas las barreras. Gálatas 3:28 lo dice con claridad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que a nosotros nos parece separación, para Él es solo otra expresión de su multicolor gloria. Dios controla la diversidad cultural, no como un desafío, sino como una oportunidad para mostrar su amor universal. Cada cultura que existe en la tierra refleja una faceta distinta de su creatividad. No hay raza, idioma ni tradición que escape a su mirada. En Cristo, todas las barreras culturales quedan bajo su control, porque Él puede usar cualquier contexto, incluso el que más te incomoda, para manifestar su poder y su gracia. Cuando entiendes esto, empiezas a ver al otro no como alguien ajeno o amenazante, sino como un hermano con el mismo valor eterno que tú. La fe trasciende las culturas. No hay frontera humana que la pueda contener. Si Dios es el Dios de todas las naciones, entonces no hay razón para temer lo que es diferente. Al contrario, podemos mirar al otro con curiosidad santa y con aprecio por cómo Dios también se revela allí.
Cada vez que cruzas un límite cultural con respeto y amor, tu fe crece y tu perspectiva se amplía. Lo que antes te parecía ajeno, ahora se convierte en un puente para que el amor de Dios llegue más lejos. Los malentendidos culturales son inevitables, pero también son una oportunidad para que recordemos que Dios controla todas las perspectivas. No todos ven la vida como tú, y eso no está mal. El Evangelio no borra las culturas, las redime. Cuando te tomas el tiempo para escuchar, para aprender, para valorar la historia de otro, estás reflejando el corazón de un padre que ama a cada hijo con la misma intensidad. La diversidad no es una amenaza para la unidad, es su mayor riqueza cuando todos miramos al mismo Salvador. La fe cristiana se enriquece cuando experimentas cómo Dios se revela en diferentes culturas. Hay algo hermoso en ver a una iglesia que adora con ritmos distintos, con lenguas distintas, con vestimentas distintas, pero con el mismo espíritu, porque el Espíritu Santo no discrimina por cultura. Él habita en corazones dispuestos en cualquier rincón del mundo. Cada vez que sales de tu zona de confort para encontrarte con la fe de otro pueblo, tu fe también crece y tus prejuicios se rompen. El miedo a lo desconocido culturalmente se transforma en aprecio cuando lo entregas a Dios. Cuando en vez de levantar un muro, eliges tender un puente. Cuando en vez de temer, eliges celebrar la diversidad divina. Y eso es exactamente lo que refleja el carácter de Cristo. Alguien que no hizo acepción de personas, alguien que tocó al leproso, que habló con la samaritana, que sanó al siervo romano. Su ejemplo nos recuerda que la fe verdadera no se esconde tras las fronteras del miedo, sino que las atraviesa con amor. Y quiero dejarte esta pregunta en el corazón. ¿No es hermoso pensar que Dios puede usar tu trasfondo cultural único para mostrar su amor a alguien que nunca lo había visto de esa manera? Eso que tú eres, con tu acento, con tu historia, con tus costumbres, no es un error. Es la herramienta que Dios quiere usar para llegar a alguien que solo tú puedes tocar. Y de la misma manera, Él puede usar la cultura del otro para enseñarte algo que solo esa perspectiva podía mostrarte. Así de grande es su plan. Así que hoy, relájate. Deja que Dios disuelva el miedo a lo que no entiendes. Deja que su Espíritu te enseñe a ver a todos con los ojos del cielo. Respira y recuerda que cada cultura, cada nación, cada persona es obra de sus manos y objeto de su amor. No necesitas temer que lo diferente te cambie. Lo que verdaderamente te transforma es amar como Él ama, sin barreras ni prejuicios. Camina con confianza, como embajador de un reino que celebra la diversidad como expresión del carácter de Dios. Camina con curiosidad y con respeto, sabiendo que cada encuentro con alguien diferente es una oportunidad divina para crecer, para servir, para reflejar a Cristo. No hay nada fuera de su control, ni siquiera esas diferencias que antes te hacían dudar. En Él somos uno, y esa unidad, llena de colores y matices, es el testimonio más poderoso de que su amor lo abarca todo y lo transforma todo. Número 11. Tu pasado, presente y futuro están en las manos de quien controla el tiempo. Relájate, respira profundo y permite que esta verdad llene tu mente y tu corazón. Dios controla el tiempo. Él no está limitado como nosotros. Él es el Alfa y la Omega, principio y fin. Como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso significa que cada instante de tu vida, pasado, presente y futuro, está bajo su dominio y cuidado. Tus miedos no cambian su plan, no lo toman por sorpresa, no lo sacan de su trono. El miedo al pasado suele venir disfrazado de culpa y remordimiento. Nos atormentan errores que cometimos, decisiones que nos marcaron, heridas que dejamos en otros o en nosotros mismos. Pero cuando recuerdas que Dios está en control incluso de tu ayer,
Puedes descansar en su capacidad para redimir. El pasado está bajo su control, porque Él es el que era. Lo que tú ves como fracaso, Él puede transformarlo en testimonio. Lo que tú lamentas, Él lo convierte en lección y gracia. Él no solo perdona tu pasado, lo usa para prepararte para lo que viene. Por eso puedes soltar la culpa y decir: mi historia pertenece a Dios, Él la ha escrito desde el principio. El miedo al presente se manifiesta como ansiedad. Nos preocupamos por lo que vivimos hoy, por los problemas inmediatos, por los retos que parecen gigantes, pero en cada momento que respiras, Dios sigue siendo el que es. Él está contigo aquí y ahora, en este mismo instante, sosteniendo todo lo que te preocupa. Cada latido de tu corazón ocurre bajo su mirada. Nada de lo que te asusta hoy está fuera de su alcance. Él es el Dios de cada momento y cada detalle. Cuando lo entiendes, empiezas a vivir el presente con más paz, con menos prisa, con menos miedo. Puedes orar y decir: Señor, confío en que tú controlas este día, este momento, esta situación. El miedo al futuro es probablemente el más grande de todos, porque lo desconocido parece amenazante. Vivimos con incertidumbre sobre lo que vendrá, sobre las decisiones que tomaremos, sobre lo que pueda pasar mañana. Pero el futuro también está bajo su control, porque Él es el que ha de venir. Tu mañana no lo intimida. De hecho, Él ya está allí. Donde tú aún no has llegado, su amor ya está obrando a tu favor. Lo que tú ves como una incógnita, Él ya lo tiene resuelto. Esa es la belleza de tener un Dios eterno. Puedes confiar en que Él ya preparó el camino y que cuando llegues a ese mañana, su gracia seguirá siendo suficiente. La eternidad de Dios relativiza nuestros miedos, porque cuando miramos nuestra vida desde la perspectiva de la eternidad, los temores pierden su poder abrumador. Nos damos cuenta de que somos parte de un plan mucho más grande que nuestra pequeña preocupación momentánea, que los problemas que parecen montañas son en realidad apenas polvo ante la inmensidad de su propósito. Desde su eternidad, nuestros miedos son pasajeros. Nuestra seguridad está en que Él no cambia, Él no falla, Él siempre ha sido y siempre será. El pasado ya no tiene que atarte porque está cubierto por su perdón y su soberanía. El presente no tiene que agobiarte porque está lleno de su presencia y su paz. El futuro no tiene que asustarte porque está asegurado en su promesa. Eso significa que hoy mismo puedes descansar, puedes soltar el control, puedes dejar de intentar manejar todo tú solo. Puedes rendir tu historia completa a quien ya la conoce mejor que tú. Y quiero que reflexiones en esto. ¿Te das cuenta de que ese miedo que sientes sobre tu pasado, presente o futuro no puede tocar a Dios? Él existe fuera del tiempo, pero camina contigo en cada segundo. Él no está limitado como nosotros. Él está en tu ayer, Él está en tu hoy, Él está en tu mañana. Y lo mejor de todo, Él está en ti. Nada escapa a sus manos, nada queda sin propósito cuando lo rindes a su voluntad. Así que relájate, respira y deja que esta verdad se quede contigo. Tu vida está segura en las manos del Alfa y la Omega. Deja que Él sane tu pasado, ordene tu presente y prepare tu futuro. Camina sabiendo que Él ya fue antes, ya está contigo ahora y ya te espera al final. Porque en Cristo, los tiempos están alineados con su amor perfecto y eterno, y eso basta para vivir sin miedo. Número 12. Esa idea creativa que guardas por miedo puede tocar el corazón de alguien. Relájate, respira profundo y recuerda que la creatividad no es una carga, es un regalo. Dios mismo puso en ti capacidades únicas para crear, imaginar, innovar y expresar cosas que solo tú puedes traer al mundo. Éxodo 31:3 dice que Él llenó a Bezalel del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Si Él lo hizo entonces, también puede llenarte a ti. Tu creatividad está bajo su control y dirección, y no hay miedo que pueda detener lo que Él ya puso en tus manos para manifestar su gloria. El miedo, sin embargo, suele ser el mayor enemigo de la expresión creativa. Tememos equivocarnos, ser rechazados, no estar a la altura, fracasar en lo que soñamos hacer. Ese miedo bloquea cómo Dios quiere manifestarse a través de ti. Porque cada vez que guardas una idea en el cajón por miedo a lo que dirán, limitas un canal que Él quería usar para tocar vidas. No olvides que la creatividad no es solo un talento natural, es una expresión divina, una herramienta espiritual para glorificar a Dios y edificar a otros. Por eso es importante rendir también tus dones creativos a su control. Cuando confiamos en que Él controla los resultados, la creatividad bloqueada por el miedo se libera. Porque entonces dejas de preocuparte por ser perfecto y empiezas a enfocarte en ser obediente. Lo que Dios espera de ti no es una obra sin errores, sino un corazón dispuesto. Tal vez la pintura que temes mostrar, la canción que no te atreves a grabar, el libro que no te animas a escribir, sea exactamente la forma en la que Él quiere alcanzar el corazón de alguien más. Cada expresión creativa tuya, por pequeña que parezca, puede ser un acto de adoración que toca el cielo y ministra la tierra. Tus dones creativos también son formas de ministerio. Cuando compones una melodía que levanta el espíritu de alguien, estás sirviendo. Cuando escribes palabras que consuelan a quien lee, estás predicando. Cuando diseñas, construyes, cocinas o inventas algo hermoso y útil, estás mostrando el carácter del Creador que vive en ti. Y eso no necesita ser aplaudido por multitudes para ser valioso. Lo importante no es cuán grande sea la plataforma, sino cuánto amor le pones a lo que haces. Eso es lo que Dios ve y bendice. El miedo al fracaso creativo se vence recordando que Dios valora más tu obediencia que tu perfección. Lo que para ti puede parecer insignificante, para Él es una semilla de fe que traerá fruto en su tiempo. Él es soberano no solo sobre tus logros, sino también sobre tus intentos fallidos. Porque muchas veces el éxito de tu creatividad no está en los resultados que tú esperas, sino en los propósitos invisibles que Él ya escribió en esa obra. Tú solo haz lo que Él puso en tu corazón y confía en que lo usará para su gloria. Ahora quiero preguntarte algo y que lo pienses con calma. ¿No es emocionante pensar que esa idea creativa que tienes guardada por miedo puede ser exactamente la forma en que Dios quiere tocar el corazón de alguien? Tal vez ni tú mismo entiendas por qué sueñas con hacer lo que sueñas, pero Él sí lo sabe y lo sembró en ti por una razón. No lo guardes más. No dejes que el miedo siga diciendo que no eres suficiente. Lo que Él puso en ti no es para ti, es para que lo compartas, para que bendigas a otros, para que cumplas tu propósito. Relájate, porque tu creatividad no depende de tus fuerzas ni de tus recursos, depende de su espíritu llenándote. Respira y suelta la ansiedad por los resultados. Deja que Él dirija tus manos, tu mente y tu corazón. Cuando te rindes a su guía, las ideas fluyen, la inspiración vuelve, el miedo se convierte en gozo, y la obra que sale de ti lleva la huella del cielo. Que tu creatividad se convierta en oración, en ofrenda, en testimonio. Que cada trazo, cada palabra, cada acorde, cada proyecto sea una expresión de fe y de confianza en el Dios que lo puso en ti. No importa si otros no entienden tu visión todavía. No importa si no tienes todos los recursos ahora. Si Él lo puso en ti, Él abrirá el camino para que se cumpla. Hoy puedes decidir salir del silencio y crear. Hoy puedes presentar tus dones al Señor y decir, haz en mí y a través de mí lo que quieras hacer. Hoy puedes ver tu creatividad no como un riesgo, sino como una oportunidad para manifestar su carácter creador en este mundo. Y cuando lo hagas, sentirás paz, alegría y libertad.
porque nada libera más que saber que lo que haces con tus manos está bajo el control de un Dios perfecto que te diseñó con propósito. Créelo, Él transforma incluso tus miedos creativos en obras que glorifican su nombre. Número 13. El miedo a ser conocido desaparece cuando experimentas el amor incondicional. Relájate, respira profundo y déjame recordarte algo hermoso. Dios desea intimidad contigo. No una relación lejana, fría, distante, sino una relación real, cercana, profunda. En Juan 15 Jesús lo dice con ternura. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él no se presenta ante ti como un extraño inalcanzable, sino como un amigo íntimo que abre su corazón para que tú también lo abras. Eso significa que cuando temes acercarte, cuando temes ser vulnerable ante Él, puedes descansar en que incluso esa vulnerabilidad está bajo su control y cuidado. El miedo a la intimidad espiritual es más común de lo que crees. A veces pensamos que si Dios realmente supiera todo lo que hay dentro de nosotros, se alejaría. Pero la verdad es que Él ya lo sabe y aún así nos llama amigos. Él mismo toma la iniciativa de acercarse. Así que no temas decirle todo, no temas abrir tu corazón en oración con honestidad brutal. Él no solo soporta tus verdades, las acoge y las transforma. El camino a una relación profunda con Él empieza cuando dejas de esconder tus fallas y empiezas a entregárselas. La intimidad con Dios no depende de que seas perfecto, sino de que seas sincero. Cuando aprendes a confiar en esa intimidad con Dios, descubres que también puedes construir relaciones profundas con otros. Porque la verdadera intimidad humana solo se aprende cuando primero confías en que eres completamente amado y aceptado por aquel que más importa. Cuando sabes que Dios controla tu historia, tu identidad, tus relaciones, ya no necesitas aparentar ni protegerte tanto. Puedes ser tú mismo. Puedes dejar que otros entren en tu vida, con tus fortalezas y tus debilidades, porque si el Creador ya te llamó amigo, ¿qué más tienes que temer? El miedo a la vulnerabilidad se vence practicando la honestidad con Dios. Cada vez que oras y no filtras tus palabras, que lloras en su presencia, que le dices exactamente cómo te sientes, tu corazón se entrena para ser transparente. La oración no es solo una disciplina espiritual, es un ejercicio de valentía emocional. Y ese hábito de sinceridad con Él abre la puerta a que seas más auténtico también con las personas que te rodean. La intimidad verdadera siempre empieza con Dios. Muchas relaciones superficiales en nuestra vida son resultado de este mismo miedo a ser conocidos completamente. Ponemos máscaras, escondemos lo que sentimos, tememos que si otros supieran quiénes somos realmente, no nos aceptarían. Pero la intimidad no es posible sin vulnerabilidad. Y aquí es donde la confianza en Dios entra a sanar. Cuando crees que Él ya te conoce y aún así te ama, puedes atreverte a que otros también te conozcan. Puedes asumir el riesgo de abrirte porque tu valor ya no depende de la reacción de los demás. La intimidad verdadera requiere confiar en que Dios controla cómo otros te ven y responden. Tú no puedes controlar cómo las personas procesan tus verdades. A veces las aceptarán, otras veces las rechazarán. Pero eso no cambia quién eres en Cristo. Él sigue llamándote amigo. Él sigue amándote igual. Cuando confías en eso, dejas de manipular la opinión de otros y simplemente vives con autenticidad. Te vuelves más ligero, más libre, más verdadero. Y quiero preguntarte algo con calma. ¿Te das cuenta de que ese miedo a ser conocido profundamente desaparece cuando experimentas cómo Dios te conoce completamente y aún así te ama incondicionalmente? Él ve tu pasado, tus pensamientos más ocultos, tus errores más vergonzosos, y en vez de alejarse, te llama a acercarte más.
Esa experiencia de amor perfecto es la que rompe el miedo. Es la que te enseña a abrir tu corazón sin reservas. Así que hoy, relájate. Deja de correr de quien eres realmente. Deja de esconder tus miedos y tus heridas. Llévalas todas a aquel que ya las conoce. Habla con él como con un amigo. Cuéntale lo que nunca le has dicho. Y luego empieza a vivir con esa misma apertura hacia los demás. Porque cuando caminas en intimidad con Dios, tus relaciones humanas también sanan y crecen. Permite que su espíritu te enseñe a ser auténtico. Permite que su gracia te dé el valor de abrirte. Permite que su amor te convenza de que ya eres suficiente, que no tienes que fingir más. Hoy puedes decidir vivir con un corazón desarmado, ligero, cercano. Hoy puedes decidir que la intimidad no da miedo cuando sabes que Dios controla cada aspecto de quién eres y de quienes Él quiere a tu lado. Y descubrirás que la profundidad en tus relaciones será el reflejo más hermoso de la profundidad de su amor en ti. Número 14. Esa preocupación financiera ya está en manos de quien controla las riquezas. Relájate, respira profundo y escucha bien. Dios también controla tu provisión. No es tu trabajo, ni tus habilidades, ni tus contactos lo que sostiene tu vida, sino la mano fiel del Padre. Filipenses 4:19 lo dice con toda claridad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa no tiene condiciones humanas, no depende de tu desempeño financiero, ni de que nunca te falten oportunidades. Depende únicamente de la abundancia y el amor de aquel que tiene en sus manos las riquezas del universo y sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Las preocupaciones financieras pueden robarte el sueño, pueden llenarte de ansiedad y de pensamientos de escasez, pero cuando miras a Dios como tu proveedor, todo se vuelve más ligero. Porque si Él prometió suplir todo lo que te falta, ¿qué sentido tiene que vivas angustiado? Él sabe pagar las cuentas, llenar la mesa, abrir puertas inesperadas. Lo que para ti es falta, para Él es oportunidad para mostrar su gloria. Él controla tus finanzas mejor que tú. Él ve el cuadro completo de tu vida, no solo el saldo de hoy. Cuando entiendes que eres administrador y no dueño, la responsabilidad financiera deja de pesar tanto. La mayordomía es un concepto bíblico que te libera del miedo, porque entonces sabes que lo que tienes viene de Dios y que lo que das vuelve a Él. No se trata de retener con manos apretadas, sino de administrar con sabiduría y confianza. Tú eres simplemente un canal por el que Dios hace fluir recursos para ti y para otros. Eso te permite tomar decisiones sin ansiedad, dar con generosidad y planear con prudencia, porque sabes que en última instancia nada te pertenece realmente. La generosidad se vuelve posible cuando confías en que Dios controla tanto lo que das como lo que recibes. Muchas veces el miedo a dar nace de la sensación de que si compartes te quedarás sin nada. Pero la palabra enseña lo contrario, que quien siembra generosamente también cosecha generosamente, que cuando bendices, eres bendecido. Dios no ignora tu generosidad. Él se encarga de devolverte aún más, no necesariamente en la misma forma, pero siempre con su abundancia. El miedo a la escasez se vence recordando las provisiones pasadas de Dios. Mira atrás por un momento. Piensa en cada vez que te faltó algo y de alguna manera apareció. En cada momento en que no sabías cómo pagar, cómo resolver, cómo llegar, y llegaste. ¿Quién crees que fue? Fue Él. Cada provisión pasada es una prueba de su fidelidad futura. Él no cambia. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Si te sostuvo ayer, te sostendrá mañana. Esa memoria debe fortalecer tu confianza hoy. Y no olvides que la sabiduría financiera no contradice la confianza en Dios, la complementa. Administrar bien lo que tienes, presupuestar, evitar deudas innecesarias, ahorrar, invertir con prudencia, todo eso también es obediencia.
porque la confianza en el control divino no es excusa para ser irresponsable, sino la base para ser diligente sin temor. Dios te da capacidad para tomar buenas decisiones y su espíritu te guía para que no vivas esclavo del dinero, sino libre para servir y bendecir. Déjame preguntarte algo. ¿No es liberador saber que esa preocupación financiera que te quita el sueño ya está en las manos de quien controla las riquezas del universo? Él no se sorprende por tu cuenta bancaria, no se angustia por tus deudas, no necesita hacer cálculos para saber cómo ayudarte. Todo lo que tienes y lo que te falta ya está en su plan. Su provisión no se agota, su bondad no se retrasa y su amor no depende de números ni de balances. Hoy puedes decidir soltar el miedo financiero y abrazar la confianza en el proveedor. Hoy puedes relajarte y decir, Señor, tú sabes lo que necesito y confío en ti. Hoy puedes empezar a ver tus finanzas no como una carga, sino como un campo donde su gloria puede manifestarse una y otra vez. Que tu corazón no se apegue al dinero, sino al Dios que lo da. Que tu paz no dependa de cuánto tienes, sino de saber que quien cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, cuida también de ti. Respira y descansa en esa verdad. Administra bien, sí. Esfuérzate y trabaja, sí. Sé sabio y planifica, sí. Pero nunca olvides que por encima de todo eso, tu provisión viene de lo alto. Y cuando tu corazón descansa en esa certeza, la ansiedad se va, la gratitud crece y la generosidad fluye. Porque nada, absolutamente nada, escapa al control del Dios que ya decidió suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confía. Él no falla. Número 15. Estás listo para graduarte del miedo cuando puedes calmar el de otros. Relájate, respira profundo y entiende que este es el siguiente paso en tu camino de fe. La verdadera madurez espiritual no se mide solo por cuánto miedo has vencido en tu vida, sino por qué haces con esa libertad. Marcos 10:43 dice, «Pero no será así entre vosotros, mas el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Jesús nos recuerda que cuando crecemos en confianza, dejamos de vivir en modo supervivencia y empezamos a servir desde la certeza de que nuestras propias necesidades ya están en manos del Padre. El miedo te hace pensar solo en ti mismo. Cuando estás atrapado en la ansiedad, tu mente se llena de preguntas como ¿qué pasará conmigo? ¿Cómo saldré de esto? ¿Qué necesito para sobrevivir? Pero cuando confías en que Dios controla tu historia, tus ojos empiezan a abrirse hacia los demás. Porque ya no estás tan preocupado por salvarte, ahora sabes que ya estás a salvo. Y esa paz interior te permite ser un instrumento de paz para otros. La graduación del miedo es precisamente esto, cuando puedes mirar alrededor y ver quién necesita que le recuerdes que Dios también controla su vida. El llamado a servir no es un peso que se suma a tus cargas, es la evidencia de que tus cargas han sido levantadas. Cuando Jesús dijo que quien quiera ser grande sea servidor, no estaba pidiendo que cargues más, sino que confíes en que Él sostiene todo, incluso tu capacidad de ayudar. Dios controla tanto tus necesidades como tus recursos para suplir las de otros. No tienes que tenerlo todo resuelto para empezar a servir, solo necesitas tener un corazón dispuesto. Porque muchas veces, servir es también una manera en la que Dios sigue sanando tu propio corazón. El paso de miedo a ministerio es natural para el que ha probado la fidelidad de Dios. Cuando experimentas cómo Él estuvo allí en tus momentos más oscuros, cuando viste su mano en tus noches más largas, tu testimonio se convierte en herramienta. Puedes decir con autoridad, yo también tuve miedo y vi cómo Él me sostuvo. Puedes acercarte a otros que hoy tiemblan como tú temblaste y decirles, relájate,
Dios controla esto. La experiencia personal te da la voz que otros necesitan escuchar. Servir a otros que tienen miedo fortalece tu propia confianza. No hay nada que afiance más tu fe que ver cómo las palabras que un día te consolaron ahora consuelan a alguien más. Cuando oras por otro y ves cómo su rostro cambia, cuando abrazas al que llora y sientes su alivio, te das cuenta de que no solo estás ayudando a otro, sino que Dios también está reforzando tu corazón. La madurez espiritual se mide por tu capacidad de calmar los miedos ajenos, porque el amor perfecto echa fuera el temor, y amar a los demás en medio de su dolor es la prueba de que el tuyo ya no te domina. El testimonio más poderoso no viene de quien nunca tuvo miedo, sino de quien aprendió a confiar en medio del miedo. Cada historia de victoria que Dios ha escrito en tu vida es una llave que abre puertas en los corazones de otros. Cada vez que compartes lo que Él hizo por ti, el cielo se mueve para mostrar que su amor sigue vigente, que su poder sigue actuando. Tu historia es semilla, no la guardes. Siembra confianza en otros como un día alguien la sembró en ti. Déjame preguntarte con sinceridad. ¿Te das cuenta de que estás listo para graduarte del miedo cuando puedes ayudar a otros a descubrir que Dios también controla sus vidas? Este es el momento en que ya no vives solo para ti. Este es el momento en que te conviertes en mentor, en consejero, en hermano mayor en la fe. No porque seas perfecto, sino porque has aprendido a descansar en las manos del Padre. Así que hoy te invito a dar ese paso. Hoy puedes salir de ti mismo y extender la mano a otro. Hoy puedes decidir que ya no quieres solo sobrevivir, sino servir. Hoy puedes usar tu voz, tu tiempo, tus recursos para recordarle a alguien más que no está solo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que estar dispuesto a compartir lo que Dios ya hizo contigo. Respira, confía y actúa. Tu historia, tu proceso, tu libertad tienen propósito. Y ese propósito es más grande que tú. Es para otros. La graduación del miedo no es un título colgado en la pared. Es una vida vivida al servicio de los demás. Porque cuando sirves desde la confianza, no solo transformas tu entorno, sino que sigues siendo transformado tú mismo. Dios controla todo, incluso las vidas que tocarás hoy con tus manos, con tus palabras, con tu testimonio. Avanza y confía. Ya estás listo para servir. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Desde los miedos generacionales hasta la madurez espiritual que nos permite servir a otros. Cada palabra que has escuchado no es solo información, es una invitación divina a vivir en la libertad que Cristo ya ganó para ti. Quiero que sepas que en este momento, mientras cierro este mensaje, algo ha cambiado en ti. Has sido expuesto a la verdad de que Dios controla absolutamente todo en tu vida. Ya no puedes vivir como si estuvieras solo en tus batallas, Sandro.